Hay gente que sabe mentir mejor que otra. Bueno, muchas dudas que vamos a plantear a nuestro científico de cabecera, neurólogo de la Policlínica de Guipúzcoa, Gurutz Linazasoro. Un placer verte, como siempre, Gurutz. Hola, Adela, Rachaldeón, un placer. Bueno, decía yo al inicio de este tema que si no hubiera mentiras, si no dijéramos mentiras, la estructura social se vendría abajo porque estaríamos en un enfrentamiento continuo. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Billy Wilder tenía una frase magnífica para esto, ¿no? Billy Wilder decía que si vas a decir la verdad, hazlo con gracia porque te pueden matar. O sea que por eso, entonces en ese contexto social sí que muchas veces el mentir es lo que hace que se mantenga la relación, porque si no sería una auténtica locura. Y esto es algo, hay gente que es especialmente mentirosa porque no lo puede evitar, porque no sé si es que depende de la estructura de su cerebro, de su forma de pensar. ¿Hay gente más propensa a la mentira? Sí, hay de hecho enfermedades descritas, ¿no? Como la mitomanía, ¿no? Gente que miente y miente y miente incesantemente. Lo que ocurre es que, a menos que haya una patología cerebral de base, en la mitomanía no tiene por qué haber ninguna disfunción cerebral, excepto en el momento en el que estás mintiendo. Ahí sí que toda actividad de tu cerebro cambia radicalmente. Claro, ahí estamos viendo ya palabras mayores. Y hay gente a la que se le nota, lo decía Óscar, hay gente a la que se le nota a la legua que está mintiendo. Sí, sí, bueno, por eso están los detectores de mentiras, ¿no? Siempre se produce una cierta reacción de estrés y entonces uno pues está más nervioso, suda más, los pelos se ponen de punta, el corazón va más rápido, se respira también más rápido, etcétera. Pero los detectores fallan mucho, fallan muchísimo, muchísimo. Se suele decir que la mejor manera, los expertos dicen esto, que la mejor manera de coger a un mentiroso es dejarle que hable. Dejarle que hable, que en algún momento caerá y se le pillará la mentira, ¿no? Vamos, lo de que se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sí, sí. Hay un estudio interesante de un grupo de psicólogos de Granada que lo que ellos vieron es, con estudios de termografía, que cuando se miente, la temperatura de la punta de la nariz baja 1 grado y la de la frente sube 1 grado. Anda. Y esto, en principio, obedecería a que por el estrés llega menos sangre a la punta de la nariz y se enfría y, sin embargo, necesitamos mucha mayor actividad cerebral, sobre todo de las partes frontales, y esto hace que la temperatura en la frente aumente. Bueno, son estudios, no son causales, son de correlaciones, pero bueno, son cosas interesantes porque apoyan lo que realmente está ocurriendo en el cerebro, ¿eh? Que eso sí que es verdad, que cuando uno miente, se estimulan, se activan los circuitos de la creatividad. Primero, se tiene que convencer, se tiene que mentir al mismo. 2, los de las tomas de decisiones. Y tercero, los de la incertidumbre, los de mantener el conflicto. Es decir, porque claro, ¿cómo voy a estar diciendo esto si sé que la verdad es lo otro? Eso te genera un conflicto. Y además se inhiben los circuitos que tienen que ver con emociones sociales, como la vergüenza, la culpa o el disgusto, ¿no? Uno deja de sentir eso y miente. ¿Y es cierto que los mentirosos tienen que tener buena memoria porque tienes que mantener esa mentira y si no te van a pillar? Efectivamente, es que al final acabas haciendo una estructura y haces que tu cerebro funcione de acuerdo a tu realidad, y tu realidad es la que tú manifiestas hacia afuera. Entonces, por eso, evidentemente, tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Pero lo más gracioso de todo esto es qué pasa en el cerebro de una persona que no miente nunca. Ahí no. Y no pasa nada, no pasa nada. Ya, exactamente, no hay ningún conflicto entre unas zonas y otras, simplemente habla y punto. Y punto. Oye, ¿y hay microgestos que nos delaten? Pues yo qué sé, mirar para arriba, mirar para abajo, tocarse las uñas, no sé, ya no solamente lo que pasa en el cerebro, sino algo que realmente nos delate si no somos buenos mentirosos. Sí, los movimientos oculares dicen, ¿no? Que cuando estás mirando mucho hacia la derecha es que estás mintiendo, cuando estás moviendo mucho los ojos hacia la derecha. Pero bueno, estos estudios siempre están un poco pillados por los pelos y es difícil saber. Y sobre todo lo más importante, al que miente bien no se le va a coger por ese tipo de detalles. Bueno, vamos a aprovechar que estás hoy con nosotros y que eres un experto en ese gran desconocido que es el cerebro, el jefe de nuestro cuerpo. ¿A qué edad suele empezar a envejecer nuestro cerebro? Pues a partir de la 4ª década, más o menos, o sea que prontito empezamos a estar ya de capa caída.
Sí, se va perdiendo. ¿Cuántos suspiros por aquí? Sí, se va atrofiando. Afortunadamente nacemos con un exceso de neuronas que se van podando poco a poco a lo largo de la vida, ¿no? Y se va perdiendo aproximadamente el 3-5% del volumen cerebral cada década. Y bueno, y no se pierde por igual en todas las áreas del cerebro, se pierde más en áreas frontales, en áreas que tienen que ver con la memoria y en áreas que tienen que ver con el equilibrio, como el cerebelo. Claro. Entonces, ¿en qué síntomas nos tenemos que empezar a dar cuenta y decir, pues sí, hay algo que no me funciona bien, o simplemente pues que pasan los años? Sí, fundamentalmente suele ser en un mayor enlentecimiento, que tiene mucho que ver con pequeños fallos en la memoria de trabajo. Es decir, el cerebro se hace más lento, más seguro, y al final la eficiencia es la misma. La inteligencia no cambia, el lenguaje no cambia, las emociones no cambian, en fin, todo eso sigue funcionando con normalidad, pero sí que hay esos pequeños enlentecimientos en las funciones ejecutivas. Claro, como hay gimnasia para ejercitar los músculos, yo sé que tú has escrito largo y tendido y libros muy buenos pues para intentar ejercitar nuestro cerebro, pero también hay otros elementos, otras cosas que podemos hacer para mantener bien nuestro ejercicio. La nutrición, por ejemplo. Sí, la nutrición, vamos, mantener una dieta equilibrada es uno de los pilares de la salud básica, la alimentación, el ejercicio y el dormir. Bueno. Y esas tres van muy bien para el cerebro. Pero además al cerebro hay que prevenirle de tóxicos, tabaco, alcohol, la arteriosclerosis, etcétera, y además nutrirlo. Y la manera de nutrirlo es con activación, actividad, interacción social, actividad mental, actividad física, todo esto nutre al cerebro. Y sobre todo con la curiosidad. Cajal decía que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. La curiosidad es el motor de aprender algo nuevo y la capacidad de aprender del cerebro no se agota nunca, gracias a dos propiedades mágicas del cerebro como son la plasticidad y la neurogénesis, la capacidad de producirse nuevas neuronas. Cada día se producen 1.400 neuronas nuevas, más o menos. Esto es lo último que se ha estimado. Y para eso es muy importante mantener la curiosidad. Y el tema es muy importante porque hoy en día hay 20 veces más de centenarios que los que había en los años 80. En 40 años se ha multiplicado por 20 el número de centenarios. Claro, la esperanza de vida, al final claro, estamos subiendo y tenemos que hacerlo con buena calidad. Exactamente. Hay que cuidar muchísimo el cerebro. Bueno, voy a aprovechar también que estás con nosotros, porque hemos leído un dato que nos ha llamado mucho la atención, y es que entre el 20 y el 30% de los accidentes de tráfico están relacionados con el sueño. Yo no sé, siempre te dices, si te notas que te duermes, pues te paras y ya está. Pero si no lo puedes hacer por el motivo X, yo no sé si hay algún truco que tú nos puedas dar para decir a nuestro cerebro, venga, despierta. Sobre todo planificar los viajes, planificar, dormir bien, evitar la toma de medicamentos que puedan dar somnolencia, evitar las comidas abundantes, por supuesto no beber, mantener la temperatura del coche refrigerada, parar cada 2 horas, etc. Si a pesar de todo esto, de haber hecho todo esto, uno tiene sueño y no puede parar, lo que tiene que hacer es volver a hacer la conducción consciente de alguna manera. Cuando conducimos lo hacemos de manera automática, inconsciente, es gracias a un tipo de memoria que hay, la memoria procedimental, que es una memoria muy automática para todos los automatismos, para nadar, para andar en bicicleta. No se nos olvida nunca gracias a esa memoria, pero es automática. Entonces, si queremos evitar ese automatismo, que es lo que nos puede llevar a dormirnos en una carretera muy aburrida, pues tenemos que hacer el proceso consciente. Por ejemplo, pues empezar a hacer cosas diferentes, abrir las ventanillas, mascar chicle, oír música, hablar con el copiloto, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esos consejos nos vamos a quedar y con todo lo que nos has enseñado una tarde más sobre nuestro cerebro y sobre cómo podemos ejercitarlo, llegar a una edad interesante en un buen estado. Gurutze Linazasoro, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.